Muy buenas tardes con todos. Gracias por esperar. Disculpen el pequeño retraso. Qué bueno verlos por aquí. Y pues bueno, vamos esta semana a continuar con el estudio del contenido de la certificación ISTQB para ingeniería de pruebas de software. Entonces, quisiera empezar recordándoles en qué consiste este sílabo y dónde nos encontramos en este momento. Entonces, ahorita les estoy compartiendo el sitio oficial de ISTQB para la certificación. Eh, Ustedes simplemente le dan ISTQB en Foundation Level y les va a salir este enlace que tenemos acá. Aquí tienen toda la información, los contenidos, los objetivos, el sílabo, la estructura del examen, un link para bajarse materiales como por ejemplo exámenes de simulación para poder practicar, etcétera, ¿no? Entonces, este es el contenido. em, y como habíamos visto, pues abarca varios capítulos, ¿no? Entonces, la semana pasada empezamos estudiando el capítulo 1 que se denomina Fundamentos de las Pruebas. Y el día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 2 que se denomina Probando a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, antes de entrar en materia nueva, pues sí me gustaría asegurarme que lo que estudiamos o lo que vimos con respecto al capítulo de fundamentos esté claro, ¿no? Entonces, primero, pues un pequeño recorderis de el contenido de la parte de fundamentos de prueba. En primer lugar, poder definir y explicar en qué consisten las pruebas, por qué las pruebas son necesarias. Dentro de ello, pues recordar que hay varios objetivos de las pruebas, pero todos tienen que ver alrededor del hecho de identificar defectos, prevenir defectos, ganar confianza en el producto. Y desde una perspectiva de que el éxito de las pruebas estará en encontrar la mayor cantidad de defectos posibles en los objetos de prueba. Luego vimos también que había 7 principios de las pruebas, ya los vamos a revisar en un momento nuevamente, que se consideran verdades, digamos, demostradas a través de la experiencia en múltiples proyectos de desarrollo de software que han ido acumulándose como estadísticas. Luego vimos el proceso de pruebas y vimos que este proceso de pruebas abarca varias actividades que van desde la planificación y control de las pruebas, pasando por el análisis de los requisitos de pruebas, el diseño de las pruebas, la implementación de las pruebas, sean estas manuales o automáticas, la ejecución de las pruebas en función de lo diseñado y de las implementaciones, de donde irán saliendo los resultados de las pruebas y finalmente lo que se denomina la compleción de las pruebas o también el cierre de las pruebas. Entonces ese es el proceso completo que abarca todo un ciclo de vida, del cual ahora vamos a hablar en el capítulo 2 en asociación o en coordinación con el ciclo de vida de desarrollo de software. Y finalmente la última parte de la que habíamos hablado es de la psicología de las pruebas, cómo debe ser la psiquis o las características de personalidad de un buen tester, una persona con curiosidad, una persona que tenga buenas habilidades de comunicación. También habíamos visto que tiene que ser una persona que en el sílabo se le llama pesimista, pero que yo les había comentado que está en el sentido de ser escéptico más bien ante el objeto de pruebas y siempre buscando los defectos en dicho objeto, no para acusar a nadie, no para decir que el software no sirve, sino todo lo contrario, para apoyar al equipo de desarrollo en que el software final sea de la calidad más alta posible. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que ver nuestro rol dentro de todo un proyecto de desarrollo de software como un rol de acompañamiento, de apoyo al rol de los desarrolladores. Y hasta ahí donde nos habíamos quedado. Entonces, antes de avanzar, de igual manera, pues habíamos también definido como tarea para entregar el día de hoy
La lectura más detallada del capítulo 1 en el sílabo, desde las páginas 18 hasta la 36, y junto con ello, pues la resolución de unas preguntas seleccionadas tomadas del libro de texto de Black y Rueda. Entonces, la primera cosa es, bueno, estoy un poco preocupada porque veo que hay un gran porcentaje de estudiantes que no están entregando sus tareas. Entonces, las tareas están habilitadas solamente hasta la fecha y hora de entrega establecida. Pasada esa fecha, pues ya no las puedes entregar. Entonces, les insto a organizarse mejor para que puedan hacer sus entregas y de esta manera, pues no pierdan calificación, pues. De todas maneras, a aquellos estudiantes que sí entregaron sus trabajos, pues les estuve revisando y como tenemos, digamos, algunas discrepancias en cuanto a las respuestas, pues hoy día quiero empezar haciendo la resolución para que a todos nos quede claro cuál era la resolución correcta de los ejercicios que había que entregar esta mañana. Por supuesto, como ya vamos a hacer la resolución, no podré yo aceptar tareas atrasadas de este trabajo, ¿no? Entonces, igual mientras resolvemos, les pido si tienen alguna duda con respecto a la respuesta correcta o a las respuestas incorrectas, pues no duden en abrir su micrófono y preguntar o comentar, o en su defecto, pues indicar con su mano de que desean hablar. Entonces voy a utilizar un trabajo de uno de ustedes, el trabajo de Cristian, para ir revisando los enunciados e ir viendo las respuestas, ¿no? Entonces, como siempre, recuerden que la tarea está completa en la medida en que cumple con la plantilla. En la primera parte siempre es importante que tú hagas un resumen tomando en cuenta tus propios aprendizajes, ¿no? Es decir, antes y después de hacer la lectura y hacer los ejercicios. ¿En qué medida esta lectura y estos ejercicios han servido para que tu conocimiento, digamos, tu formación misma como ingeniero haya sido enriquecida? Esa es un poco la idea de esta primera parte, que es resumir lo que has aprendido en pocas palabras, ¿no? No es tanto repetir la teoría, sino más bien a la luz de tus conocimientos previos y los conocimientos actuales, pues un poco reflexionar sobre ese avance en aprendizaje. Por lo tanto, este resumen se debería escribir al final, ¿no? Una vez terminada la tarea y obviamente una vez hecho la lectura respectiva. Entonces, vamos ahora sí a los ejercicios, ¿no? El ejercicio número 1, noten que cuando el libro habla del Learning Object, está indicando la sección en la que corresponde la teoría, ¿no? Entonces, esa también podría ser para el deber de la próxima semana, que lo hemos de plantear el día miércoles. Este podría ser también un tip para ver en qué parte del capítulo está la teoría que soporta la respuesta, ¿no? Entonces, en este caso es en el capítulo 1, sección 1, sección 1.1 exactamente. Entonces, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuáles de los siguientes escenarios describen una forma en la cual un defecto de software puede causar principalmente y directamente daños a una compañía? Entonces, vámonos ubicando, ¿no? Primero te van a plantear una serie de escenarios, habrá que escoger uno solo. Estos escenarios tienen que ver con defectos de software y luego la idea es encontrar cuáles de ellos causan directamente daños a una organización. Entonces, la clave está en la palabra directa, ¿no? Porque la respuesta correcta es la que está señalada aquí en el deber de Cristian, la número A. Un banco genera el 5% de sus ingresos de las comisiones de cajero automático y sufre una caída de su red debido a un defecto del software. Entonces, el defecto del software causa una caída de la red. Por lo tanto, al no estar la red arriba, los cajeros automáticos no pueden funcionar y eso significa que va a perder ese 5% de las comisiones por uso del cajero automático. Entonces, ese es un daño directo al banco por cada minuto que está caída la red, que los cajeros no funcionan, por cada transacción que dejan de realizarse a través de cajeros porque no existe la red, ¿sí? Entonces ese es un daño directo. Si analizan los demás, también son daños,
También son, digamos, sí, daños o efectos, pero no son tan directos como el del punto A, ¿no? El punto B dice, por ejemplo, el software de navegación de un automóvil muestra rutas a través de ríos utilizando el mismo icono tanto para balsa como para puente. Entonces ahí tenemos un problema de usabilidad, un problema de interfaz que evidentemente puede causar un daño, ¿no?, a la persona que está usando este software de navegación. Sin embargo, no está directamente visto de una manera exacta cuál es este daño, es un daño posible, o sea, ahí hay un riesgo inminente, pero no se sabe exactamente cuándo, ni cómo, ni en qué magnitud pasará. En cambio, en el punto A es clarísimo que la pérdida es 5% por cada una de las transacciones que se realiza, o sea, que el 5% de sus ingresos va a verse disminuido por estas transacciones que se van a dejar de realizar. Entonces es mucho más claro. El punto C de la misma manera dice, un software de monitoreo de emisiones informa demasiado poco acerca del porcentaje de gases tóxicos de una fábrica. Es decir, el software sí informa acerca de los gases tóxicos, pero parece ser que los informes no son suficientes, son muy espaciados, tiene muy poca información, no está muy claro cuál es el problema. Sebas, te escucho. Inge, lo que pasa es que, por ejemplo, yo en esa, yo puse la C, Ujú. justamente por el hecho de que sí habla del porcentaje, pero más que todo porque lo que implica ese porcentaje es que se afecta a la compañía en el hecho de que se tiene que parar el proceso porque está funcionando en producción y como no está funcionando bien, se tiene que parar el proceso para poderlo solucionar y eso afecta directamente a la compañía. Eh, Correcto. entonces, no sé, o sea, yo por eso lo había puesto como que Como era la C. Ajá. ajá, Sí, por eso mismo quería ir revisando con ustedes, porque estas preguntas son preguntas de precadas de exámenes reales del pasado. Es decir, cuando tú des la certificación, si es que te animas a hacerlo, vas a encontrarte con preguntas más o menos de este nivel de complejidad y de este nivel de confusión, digámoslo así, ¿no? Entonces, efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo que el momento que se detecte que existe un problema de gases tóxicos en la fábrica, pues la fábrica tendrá que cerrar o aunque sea temporalmente, y eso significará una pérdida. Sin embargo, dado que dice que el software de monitoreo no informa lo suficiente, no es tan seguro que realmente se pueda demostrar y tomar acción contra la fábrica. Es decir, sí hay ahí un indicio de un daño potencial a la compañía y también un daño potencial al medio ambiente, por cierto, de paso, pero no está, entre comillas, garantizado ese daño en la medida en que el software no nos está dando la información suficiente como para actuar. ¿Sí? Entonces sí es un problema grave y entiendo que por eso, pues desde que probablemente a ti, Sebas, y a algunos de ustedes les llamó más la atención, porque va a causar problemas a la fábrica y va a causar problemas al medio ambiente, ergo también a las personas que vivan en las cercanías de la fábrica, pues, pero dado que el software no informa adecuadamente, queda como en el aire. No sé si me explico. Y un poco parecido es el caso de, ¿no? Dice, un encargado de ventas escribe la letra I, la letra L, perdón, donde el numeral 1 debía haber ido. Típico error, a mí me ha pasado múltiples veces que he visto y yo mismo he cometido esa falla, ¿no? La L y el 1 se parecen demasiado, por lo que una propuesta importante no fue entregada a un cliente potencial. Entonces, aquí hay un hecho concreto que es que la propuesta no se entregó al cliente, pero era un cliente potencial, es decir, no sabemos si a pesar de que se hubiera entregado la propuesta, hubiéramos o no tenido ese negocio con ese cliente. Entonces no queda claro que iba a haber un daño directo e inmediato como resultado de este defecto de software, a diferencia del punto A. No sé si, Seba, si eso, esa manera digamos, de analizar los literales te ayuda un poco a clarificar cómo responder este tipo de preguntas. sí, sí, sí.
Chévere. Entonces hay que buscarle dentro del enunciado siempre la clave, ¿no? Y en este caso la clave es directamente, daños directos, porque nuevamente si analizamos en todos estos escenarios hay defectos y esos defectos potencialmente llevan a daños. ¿Sí? Pero no habla de causar daños o posibles daños o potenciales daños, sino daños directos. Y eso sí es un hecho en el punto A, desde el instante mismo que la red se cae y deja de funcionar. Vamos a seguir viendo el resto y por favor, igual que Sebas, donde ustedes vean que hay duda con respecto a la respuesta, pues me avisan, ¿no? Las respuestas que yo les estoy indicando son como las correctas, son las que oficialmente se reconocieron y se plantearon como las correctas en los exámenes originales, ¿no? Estas de acá son las más demorosas, entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú respondes y de hecho esto que estamos viendo te va a servir no solamente para las certificaciones de ISTQB, sino para la mayoría en realidad de certificaciones profesionales que tú puedes optar, ¿no? Como por ejemplo las de Scrum, las de PMP, todas las de CMMI, todas las que yo conozco funcionan básicamente igual, ¿no? Siempre hay opciones ABCD, siempre hay una sola que es correcta. A veces cuando marcas las incorrectas te penalizan, en el caso de ISTQB no te pasa nada, simplemente no ganas puntos. Y estas de SEA son las más complejas porque las que tienen literales romanos implica hacer combinaciones, como está acá abajo, ¿no? Entonces, la manera más adecuada de hacer estas preguntas es utilizar al menos lo que yo he hecho y les puedo recomendar como un consejo, es utilizar, te dan ahí mismo en la interfaz del examen una opción de anotar, ¿no? Un pequeño notepad ahí. Y entonces lo que yo hago es anotar literal por literal si es que es verdadero o falso, porque fíjense que el enunciado, la pregunta específica es cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, ¿no? En este caso tengo que identificar quién es defecto, quién es causa raíz y quién es efecto. Entonces lo que yo hago es ir uno por uno indicando, a ver, en este caso, el literal romano 1 es defecto, causa o efecto. Literal romano 2 es defecto, causa o efecto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando tengo mis propuestas de los cuatro, veo cuál de las opciones calza, ¿no? Y descarto automáticamente las que no causa. En este caso, como ustedes ven, la respuesta correcta es D y es una causa raíz. Dos, el 1 romano es causa raíz, 2 romano es un defecto y 3 y 4 son efectos. Entonces, vamos a analizar uno por uno, ¿no? Uno dice, un jefe decide eliminar las revisiones del código en un intento de acelerar las pruebas. Entonces ahí la duda puede ser, ¿este es causa o defecto, no? Uno tendería a pensar que es un defecto porque está eliminando revisiones de código para acelerar las pruebas, pero nota que como es el jefe, él realmente no elimina como tal, él decide la eliminación, es decir, él da una orden de que se eliminen las revisiones de código porque quiere que las pruebas se hagan más rápido, ¿no? Entonces no se va a revisar código, es lo que está diciendo. ¿Saben que no hay tiempo? No vamos a revisar el código pasa directo como está sin ser revisado, pero él toma una decisión de gestión. ¿Sí? Entonces, él físicamente no comete ningún error que inserte un defecto en el producto. Entonces, esta es una mala decisión, ¿sí? Más que un defecto como tal. Por lo tanto, y es causa raíz. O sea, la mala decisión de este jefe es lo que va a traer todas las consecuencias posteriores, ¿no? Entonces, esa es la causa raíz y para eliminar la causa raíz, pues los jefes deben estar lo suficientemente preparados como para no tomar decisiones tan absurdas como eliminar revisiones de código o revisiones de base de datos o eliminar pruebas funcionales de interfaces. Entonces no puedes simplemente decidir quitar una actividad de calidad o de pruebas dentro de un proyecto porque va a tener consecuencias. Entonces, ya con la seguridad de que el romano I es causa raíz, tú puedes automáticamente descartar A porque ahí le indica que el romano 1 es defecto, te puedes descartar B, porque ahí te indica que el romano 1 es el defecto, y por lo tanto solo te quedaría dos opciones, la C o la D, en ambas, porque en ambas
uno romano está determinado como causa raíz. ¿No es cierto? Entonces vamos al siguiente, que es el literal número 2. Entonces dice, una operación esencial de datos de la cual otro subsistema depende en una aplicación bancaria es eliminada por un programador. Entonces el programador sí que ya tiene una acción errónea, que es eliminar una operación con los datos en esta software que a su vez, del cual a su vez depende otro subsistema dentro de un esquema bancario, ¿no? Entonces es eliminado por un programador que está haciendo un trabajo de mantenimiento en un segmento de código que no conoce. Entonces aquí vemos que el programador comete un error, elimina algo que no debía eliminar, y en ese momento que el programador comete un error, tenemos ya un defecto en el producto de software, en este caso en el fragmento de código en que estaba trabajando. Entonces, 2 no es causa raíz, 2 no es efecto, 2 es el defecto como tal. Entonces, si yo voy a ver C y D, que eran mis opciones, veo que en la opción C 2 se marca como defecto y en la D también 2 se marca como defecto. Es decir, hasta aquí cualquiera de las dos sigue siendo, tiene la posibilidad de ser válida, ¿no? Entonces continúo. Entonces, fíjense en que yo solo avanzo en la medida que ya no tengo que todavía no tengo la respuesta correcta. Si ahorita ya, por ejemplo, aquí no estaba marcado el 2, sino solamente el 3 como defecto, yo automáticamente ya marcaba D como la correcta y pasaba a la siguiente pregunta. Recuerden que tienen tiempo fijo, 40 minutos, y en 40 minutos deben responder 40 preguntas. Entonces es promedio 1 minuto por pregunta, ¿no? Entonces hay que responder rápido. Entonces, bueno, en este caso todavía no puedo dirimir, paso a la número 3. La número 3 dice, un cajero automático no puede actualizar la dirección de un cliente después de que la entrega de mantenimiento es instalada. Es decir, el programador hacía mantenimiento en una parte del código, al hacer mantenimiento eliminó una lógica que hacía operaciones con datos que no debía ser eliminada. Fíjense en que ya ese mantenimiento sale a deployment y entonces el cajero automático al querer operar no puede actualizar la dirección de un cliente. Entonces esto no es causa raíz, el número 3 no es el defecto como tal, es un efecto o consecuencia del defecto. Entonces como 3 es consecuencia o efecto, entonces ya no puede ser la opción C. Entonces necesariamente es la opción D, donde 3 está marcado como defecto y ya ni siquiera leo la opción 4 porque ya por descarte sé que es la D. Entonces, esa es la manera como vas a querer resolver estas preguntas que tienen literales múltiples y opciones A, B, C, D, dándote cuenta cuál es la pregunta que se te hace y cuáles son las opciones que te da y apoyándote con donde puedas anotar, ¿no? En la interfaz del examen te dan dos funcionalidades. La una es un pequeño notepad donde puedes escribir cosas y la otra es una calculadora. Y eso es todo lo que puedes usar porque la interfaz se te bloquea para salirte a otros lados. Tienes una cámara que te está viendo a ti, por lo tanto no estás habilitado a abrir libros o usar cuadernos para apuntar a mano o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta número 2. Vamos avanzando. La siguiente decía, considere los siguientes objetivos y están igualmente numerados del 1 al 5 en romanos, varios objetivos. Te tienes que seguir leyendo la pregunta, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes enumeran objetivos comunes de las pruebas? Y aquí tenemos varias, digamos, combinaciones, ¿no? Entonces, lo que estoy buscando son objetivos comunes de las pruebas. Entonces, como ya sé que eso es lo que busco, abro mi notepad y voy a anotar todos los que sí son objetivos comunes de las pruebas. ¿Qué significa comunes? Que es un objetivo que abarca todas las pruebas, no importa el tipo, no importa el nivel de prueba, es un objetivo general, digámoslo así. Entonces, encontrar defectos, sí. Ganar confianza en el sistema, sí. Proporcionar información acerca del sistema, sí. Prevenir defectos, sí. Eliminar defectos, no.
porque como sabemos, la eliminación de defectos es un tema de depuración. Entonces, es todos menos el 5. Por lo tanto, voy a buscar entre las opciones eso, ¿no? Entonces, este tiene el 5, no puede ser la D, este tiene el 5, no puede ser la A, me queda entre la B y la C. Entonces, entre la B y la C me dirime solamente el número 3. Entonces, si quiero, regreso otra vez al 3 a reconfirmar mi opción. ¿Proporciona información acerca del sistema? Sí. Por ejemplo, me proporciona información acerca del nivel de seguridad, si estoy haciendo pruebas de seguridades, del uso de recursos, si estoy haciendo pruebas de rendimiento, de la satisfacción del usuario si estoy haciendo pruebas de usabilidad. Entonces sí, te da distintos tipos de informaciones sobre el producto de software a probar. Entonces 3 sí es un objetivo común. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la C. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más a ver si hay otra de numerales y romanos. No, esta ya es más de las más rápidas, ¿no? Cuando solo es ABCD, debes tratar de avanzar más rápido que en un minuto para poder reservar tiempo para las que son más largas de leer y de hacer las cuentas, ¿no? Y de ver sobre todo las, digamos, las opciones o las combinaciones. Entonces, siempre leer el enunciado 2 veces, la primera vez de corrido, y la segunda vez deteniéndote en las partes que necesitas estar seguro de lo que te está pidiendo y buscando estas palabras claves, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Dice, un probador o tester, no sé si estás haciendo en inglés, participa en una revisión de requisitos. Entonces nota que estamos hablando de los requisitos y el tipo de prueba específico es una revisión. Es una técnica de análisis estático, trabaja sobre una documentación que son requisitos y el tester está haciendo esta revisión de estos requisitos. E identifica ambigüedades que podrían haber resultado en equivocaciones. Entonces noten el verbo, no podrían haber resultado, o sea, no se sabe si resultarán o no, pero podrían potencialmente provocar equivocaciones o errores de programación. Recuerden que equivocación equivale a decir mistake, que es un sinónimo de error en inglés, ¿no? Entonces, error o mistake, nosotros lo traducimos como errores o equivocaciones que originan defectos, bugs o fallas que a su vez provocan fallos o efectos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cuál de los siguientes propósitos de las pruebas. Entonces, propósito u objetivo de pruebas, nuevamente toca jugar con los sinónimos, ¿no? Entonces, encontrar defectos, proporcionar confianza, prevenir defectos o proporcionar información. En este caso es la opción de prevención, porque primero, las revisiones por lo general son actividades de aseguramiento de la calidad, porque yo estoy haciendo la revisión en un objeto temprano para evitar que haya defectos o para evitar más bien que se inserten defectos en objetos futuros. En este caso yo estoy revisando el objeto requisitos para evitar que se inserten defectos en el objeto código. ¿Sí? Entonces, al quitar las ambigüedades de la descripción de los requisitos, cuando el diseñador y el programador reciban esos requisitos, van a tener unos requisitos depurados y probablemente eso va a ayudar a que ellos no cometan errores por esas ambigüedades que se están retirando. Entonces, las revisiones, nuevamente, por lo general, siempre están asociadas a actividades de aseguramiento de la calidad, que es, por lo tanto, prevención de defectos. Recuerden que las actividades de control de la calidad es identificación o, como dicen que en la opción A, encontrar defectos, ¿no? En este caso, pues no hay ninguna confianza que podamos generar y podría ser D, pero entre D y C es más claro que se trata de una prevención de defectos. Hasta ahí como vamos, quisiera aprovechar para tomar la lista de hoy y saber si es que esta explicación les está pareciendo útil para que luego ustedes puedan tener más estrategias para resolver tanto el examen de este curso, porque va a ser asimismo un examen, digamos, simulacro de ABCD y posteriormente exámenes de certificación. Entonces, ayúdenme por favor con sus vistos para tomar la lista y si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, pues les escucho. Gracias, chicos. Y bueno, esto que les estoy contando son las cosas que uno va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Gracias.
al dar estos exámenes de certificación, y luego pues cuando se dan los cursos de preparación son las cosas que los instructores por lo general te van a contar, ¿no? Entonces en esta parte de nuestra clase yo estoy tratando de hacer ese rol de instructor también para ustedes, ¿no? Entonces vamos a continuar. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuál es el...? Esta está muy rápida, un enunciado corto y solo 4 opciones, así es que hay que resolverlo en menos de un minuto. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de depuración? Entonces inmediatamente tu mente se pone en el concepto de depuración y empiezas a descartar. Observar una anomalía no es depurar. Repetir una prueba después de una corrección de defecto no es depurar. Preseleccionar un defecto no es depurar. Corrección de un defecto es depurar. Entonces, evidentemente, la respuesta es D, ¿no? Obviamente, parte del hecho de que tengas muy claro el concepto de depuración. Entonces, el examen trata de ver tu claridad con respecto a los conceptos de pruebas. Siguiente, también es solo de ABCD y el enunciado es corto. ¿Cuáles actividades están involucradas en las pruebas? Entonces, esto tiene que ver con el proceso de pruebas, ¿no? Entonces, nuevamente, traer a tu memoria cuáles son las actividades principales del proceso de pruebas que venían como en parejas, ¿no? Primera pareja, planificación y control. Segunda pareja, análisis y diseño. Tercera pareja, implementación y ejecución. Y botadito al final, lo que se llama compleción o cierre de las pruebas. Entonces, la opción A, las actividades al final del ciclo de vida, sí, pero no son solamente esas. Opción B, solo las actividades que evalúan los productos de software, es falso porque no son solo las actividades del producto, sino toda actividad del ciclo de vida de desarrollo. C, las actividades que involucran la ejecución de una prueba de componente o del sistema, eso es todavía más restrictivo, solamente me está diciendo ejecutar pruebas, es lo que involucra las pruebas en general. Y D, que es la completa, ¿no? Las actividades a través de todo el ciclo de vida de software, incluyendo la planificación, la preparación y la evaluación. Entonces, como habíamos quedado, hay todo un ciclo de vida para el tema de las pruebas que se traduce en un proceso de pruebas que abarca varias actividades y esas actividades son, digamos, hechas en paralelo durante todo el desarrollo del producto de software, desde la A hasta la Z, desde la planificación hasta el cierre. Entonces, la opción es D, ¿no? Y busca un poco de, esta pregunta busca un poco indagar si es que en tu mente ya está claro que las pruebas es un asunto abarcador, amplio, ¿no? De todo ciclo de vida y no solamente como está en la opción C, ejecución de pruebas, que es una de las actividades dentro del proceso completo. Vamos a la pregunta número 11, es solo de ABCD, pero tiene un enunciado medio largo, ¿no? Y habla de un escenario. Entonces, los escenarios, nuevamente, hay que leerlos un par de veces, la primera vez de corrido y la segunda vez un poco quedándote más en aquellas partes que pueden ser las, digamos, las decidoras de la respuesta. Dice, usted está probando un producto y ha encontrado 100 defectos. Entonces ya te pones en el escenario, eres un tester, el producto está delante de ti y lleva 100 defectos encontrados en este producto. 2/3 de estos defectos, si son 100, entonces serían 66 defectos, están en la interfaz de usuario y los módulos de control de acceso. Entonces, interfaz y módulos de control tienen los 66 defectos, mientras que los restantes 33 están esparcidos en los otros 6 módulos. ¿Cuál de los siguientes es el principio que más aplica este escenario? Entonces, si ya tienes en mente los 7 principios, claramente va a venir a ti el principio de clustering, ¿no? El defect clustering o agrupamiento de defectos. Y buscas aquí dónde está el de agrupamientos, que en este caso es la opción A, ¿no? Y bueno, si no te acuerdas de memoria los 7 principios, o sea, si no vienen a ti los 7 principios, vas leyendo uno por uno, ¿no? Dices agrupamiento, me suena porque se están agrupando entre interfaz y un módulo, mientras que en los otros 6 módulos están esparcidos el resto, ¿no? La falacia de la ausencia de errores no tiene que ver porque están encontrando errores. Pruebas exhaustivas no tiene que ver porque no te está diciendo cuántas pruebas estás haciendo. Controlar activamente el diseño de las pruebas mientras se realizan las pruebas
pruebas no tienen nada que ver. Entonces, si no te acuerdas los 7 principios y sus definiciones así de memoria, lo que puedes hacer es ir por descarte, ¿no? Entonces, descartas B, descartas C, descartas D y por descarte la opción que te quede es la opción A. Nota que el descarte siempre te va a tomar un poquito más de tiempo que si es que tienes en mente los conceptos y puedes directamente ir a la respuesta, ¿no? Pero es válido porque vas ganando puntos. Cada pregunta es un punto y vas acumulando puntos para lograr tu certificación. Siguiente pregunta de ABC o D, el enunciado dice, ¿cuál de las siguientes tareas de pruebas es una parte de la actividad de planificación de pruebas? Entonces te ubicas mentalmente en el proceso de pruebas y dentro de todo ese proceso en la primera actividad que es la de planificación y puedes ir por descarte o ubicando entre las opciones cuál es obviamente una actividad de planificación. Entonces vamos por descarte. Medir y analizar resultados no es de planificación. Si yo ya estoy midiendo, ya estoy en ejecución. O sea, ya tengo datos que estoy midiendo y puedo analizar. Entonces eso no es planificación. B, determinar criterios de salida. Puede ser porque la planificación yo voy tomando decisiones y en base a eso voy estableciendo un plan, ¿no? Entonces B puede ser. Veamos qué hay más abajo. C, revisar las bases de las pruebas. Si ya estás haciendo una revisión, eso ya no es planificación. De hecho, la revisión de las bases de pruebas es una actividad de análisis, ¿no? Entonces, el analista de pruebas de software debe revisar con qué cuentan, ¿no? Las bases de pruebas son los insumos. Como decíamos la clase anterior, ¿cuento o no cuento con el código fuente, por ejemplo? ¿Sí? Entonces tengo que hacer esa revisión. Esa es una actividad de análisis. Y de comprobar los registros de las pruebas contra los criterios de salida, esa es una actividad de ejecución, porque ahí yo veo si es que ya estoy cumpliendo o no con los criterios para decir que la prueba se terminó. Por lo tanto, la única que es realmente una actividad de planificación es la opción B, que es la definición de cuáles van a ser los criterios para terminar de ejecutar un cierto tipo de pruebas. Por ejemplo, ¿cuántas pruebas funcionales voy a hacer o hasta cuándo voy a hacer pruebas funcionales? ¿Sí? Esos son los criterios de salida de las pruebas. Entonces, eso es planificación. También habíamos dicho que hay criterios de salida como medios artificiales, como por ejemplo, voy a terminar las pruebas cuando se acabe la semana o voy a terminar las pruebas cuando haya encontrado ya 100 defectos y ahí termino, o voy a terminar las pruebas cuando pasen más de 2 horas y ningún tester haya encontrado más defectos. Entonces, todos esos son criterios de salida. Cualesquiera que los tomes, debes decidirlos el momento que planificas. Y la planificación obviamente hace el jefe de las pruebas, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Esa era la pregunta número 13. Ahora vamos a la pregunta número 14. Entonces, dice, ¿por qué ejecutamos las pruebas de confirmación? Entonces, ahí acordarnos que confirmar significa como su nombre lo dice en español, pues si es que algo ya se hizo, que en este caso es corregir un defecto, si eso que se hizo hizo su efecto positivo, que en este caso es quitar el defecto, ¿no? Entonces las pruebas de confirmación, también llamadas pruebas de retesting o repetición de pruebas. La misma prueba que salió mal, la vuelvo a repetir para confirmar si ya se quitó el defecto. Entonces, la opción A, voy a ir por descarte. Para demostrar la aptitud para el propósito, no, para eso no son las pruebas de confirmación. B, para asegurar que defectos no han sido introducidos en áreas no modificadas, no, para eso son las pruebas de regresión, que defectos hayan venido en otros lados, ¿no es cierto? C, para determinar si un componente o sistema satisface o no las necesidades de un usuario o cliente, no, para eso son las pruebas funcionales. Y D, para verificar el éxito de las acciones correctivas. La acción correctiva es la depuración, ¿no? Porque corrijo el software, le quito el defecto. Entonces, quiero ver si esa corrección, esa acción correctiva fue exitosa o no, para eso confirmo. Entonces, la respuesta evidentemente es D. Vamos con la número 16. Obviamente, yo no tendría sentido que yo me ponga a tratar de resolver un examen si es que previamente no he revisado el material, ¿no? Porque para tener los conceptos claros, las definiciones como delante de ti, es importante haber hecho un repaso del material
cerca de dar la prueba, ¿no? Porque igual si dejas pasar, yo que sé, un mes y luego tratas de dar la prueba sin repasar el material, pues igual se te van a escapar algunas de las cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer el estudio y planificar, dar la prueba lo más pronto posible, que es como vamos a hacer en este curso, ¿no? Porque el examen del segundo bimestre va a ser inmediatamente después de que terminemos de hacer la revisión de esta teoría. Entonces, bueno, vamos a este de aquí, es de ABCD, pero es con un enunciado un poco largo, entonces hay que tomarse el tiempo, ¿no? Para mantener la motivación, dice, los probadores y desarrolladores necesitan por igual la mentalidad correcta. Entonces tú ubicas ya en el capítulo de psicología de las pruebas, ¿no? Dice, los buenos desarrolladores deben tener una actitud positiva acerca de su habilidad y la validad de su equipo para tratar riesgos de negocio y técnicos que confrontan durante sus proyectos de programación. ¿Ok? Y dice, ¿cuál de las siguientes describe exactamente la mentalidad opuesta de un buen probador? Entonces, el desarrollador debe tener una actitud positiva de que él puede entender el dominio del negocio que tiene que automatizar y de que va a poder resolver problemas técnicos de arquitectura, de programación, etcétera, ¿no? En cambio, ¿cuál es nuestra mentalidad como probadores? Pues la opción correcta es la opción C. Los buenos probadores son profesionales pesimistas o escépticos que creen que el producto contiene probablemente defectos y que ellos pueden encontrarlos. ¿Sí? Entonces, no es una creencia que el producto contiene probablemente defectos. De hecho, es una realidad que todo producto de software tiene defectos. Puede ser que sean defectos muy escondidos, muy difíciles de que provoquen un fallo, defectos no muy importantes o poco importantes, pero aún así tiene defectos. No importa cuánto tiempo lleve en producción, todo producto de software tiene defectos. Recuerden la falencia del software sin defectos y recuerden la falacia del software sin defectos y recuerden también la imposibilidad de las pruebas exhaustivas. Entonces, por esos dos principios, todo producto de software termina con defectos residuales, ¿sí? Entonces, como sabemos que eso es una realidad, entonces nosotros nos ponemos en el rol escéptico de buscar esos defectos y encontrarlos, ¿no? Entonces, la opción es C. Luego dice la D, bueno, la A dice, los buenos probadores identifican fallas con la intención de ser críticos acerca del producto y del autor. Falso, habíamos dicho que nosotros no estamos para juzgar a los desarrolladores ni para tampoco ser, digamos, hacer una crítica destructiva al producto, ¿no? Si no estamos para ayudar a encontrar defectos para que el producto esté mejor de lo que ya está, ¿no? Entonces no es A, B. Los buenos probadores dicen la verdad como la ven y no se preocupan en cómo la gente va a reaccionar a los hechos. Eso también es falso. El hecho de que tengamos que señalar los defectos no implica que no nos importe del otro lado cómo se van a tomar las cosas ni las consecuencias que tiene el hecho de que un producto tenga 100 defectos, ¿no? Probablemente va a implicar mucho retrabajo, aplazar la fecha de salida a producción y eso le afecta no solamente al equipo de desarrollo, afecta al proyecto. Y nosotros como testers también somos parte del proyecto, entonces también somos parte afectada, pero ese es nuestro rol, ¿no? Es avisar los defectos y tratar de hacerlo de la manera más, digamos, constructiva posible. Sin que se vuelva personal, sin atacar a nadie, ¿no? Pero sí señalando los defectos. Entonces, no es que no nos importe cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Y D, los buenos probadores se enfocan más en los riesgos técnicos que en los riesgos de negocio porque ellos quieren encontrar tantos defectos como sea posible. O sea, sí queremos encontrar tantos defectos como sea posible, pero no necesariamente solamente en la parte técnica o no funcional, sino también en la parte funcional o de negocio, ¿no? Por eso es que un buen tester también debe conocer del dominio de la aplicación. Entonces, si yo hago pruebas de software bancario, se espera que yo tenga un entendimiento de cómo funciona
el mundo de los bancos, ¿no? Para poder también detectar defectos funcionales o del negocio, no solamente defectos técnicos como por ejemplo hay una vulnerabilidad de seguridad o no es portable en todos los navegadores la banca web, que serían cosas técnicas, ¿no? Pero también es importante que nosotros estemos en la capacidad de encontrar también defectos de la parte funcional o de negocio. Entonces, sí queremos encontrar tantos defectos como sea posible, pero no nos enfocamos solamente en un tipo de defectos, queremos abarcarlos todos. Entonces, esa es la respuesta correcta. La pregunta número 21 dice, esta sí es de numerales romanos y entonces tengo numerales, no los leo, primero leo la pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y veo que lo que tiene es combinaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que determinar cuál numeral es verdadero y cuál es falso, ¿no? Entonces, objetivos comunes de las pruebas. Nuevamente volvemos al tema de objetivos, prevenir defectos sí es, eliminar defectos no es. Entonces, está de hecho repetida esta pregunta, ya la vimos hace un rato en el otro conjunto de pruebas, entonces la 2 es falso. Por lo tanto, todos los que contengan 2 no son. Entonces, B no es, D no es porque contiene el 2 y A no es porque dice todos son. Por lo tanto, por descarte, ya ni siquiera necesité bajar a leer la 3, la 4 y la 5. La opción correcta es la C, porque en la C no consta la 2 y ya no hay más opciones, ¿no? La 2 consta en todas las otras. Entonces, de esa manera aceleras el responder la pregunta. Obviamente siempre pasando por lo que conoces, ¿no? Noten que yo no he resuelto nada a la adivinanza, que también podrías hacer, ¿no? Decir, ok, voy a ponerle B en esta, C en la otra, D en la otra, pero claro, ahí solo te juegas con probabilidades, 25% de que aciertes con adivinanza, porque son solamente 4 opciones, pero esa no es la idea, ¿no? La idea es prepararnos para ser mejores profesionales en el área de calidad y en el área de pruebas. Y la última, la pregunta 25. Dice así, primero me doy cuenta que es un escenario gordote, entonces me va a tocar leerle 2 veces y con calma, y por suerte solo es ABCD. Entonces dice, está ejecutando una prueba escrita que otros probadores la han ejecutado previamente. Entonces yo estoy simplemente en la fase de ejecución, estoy actuando como tester que ejecuta una prueba que ya ha sido previamente diseñada e incluso previamente probada por otros, ¿no? Adicionalmente, dice, esta prueba ha encontrado defectos previamente. Entonces, es una prueba que ha servido para encontrar defectos. Y estos defectos han sido confirmados para ser corregidos. Entonces, incluso se ha reportado al área de depuración los defectos encontrados usando esta prueba. Todo bien hasta ahí. Entonces, dice, el jefe de pruebas le recomienda a usted variar la forma específica en la que usted ejecuta las pruebas, así como el orden de ciertas acciones, la utilización del ratón versus teclas de acceso rápido y de ciertos valores de entrada específicos, basados en la manera en que los usuarios utilizarán el sistema. Entonces el jefe te está diciendo, oye, varía un poco las cosas, cambia el orden, no utilices el ratón, utiliza el teclado o al revés, mira cómo los usuarios utilizan el sistema y trata de utilizarlo de estas maneras alternativas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un principio de las pruebas que puede explicar la indicación del jefe de pruebas? Entonces, si traes a tu memoria los 7 principios, el que hablaba del hecho de que si repites la misma prueba una y otra vez va a perder su efectividad, tenía este nombre de la paradoja del pesticida, ¿no? Que es como cuando usas el mismo pesticida una y otra vez y ya no le sirve a los cultivos porque las plagas desarrollan resistencia, ¿no? Entonces busco aquí y veo que en efecto aquí está la paradoja del pesticida y señalo la C como la opción correcta. Y si quieres y tienes tiempo, puedes revisar las otras. Entonces tengo las pruebas tempranas, no tiene nada que ver, pruebas aleatorias, no existen pruebas aleatorias. De hecho, lo más cercano que existe son las llamadas pruebas exploratorias, que son utilizadas sobre todo cuando se hace pruebas en desarrollo ágil.
pero pruebas aleatorias como tal no, porque nosotros no hacemos aleatoriamente las cosas, planificamos. Entonces eso ni siquiera existe. Y la falacia de la ausencia de errores sí es como es un principio, pero no tiene nada que ver con el escenario que nos están planteando, ¿no? Y eso era básicamente el ejercicio a resolver. Por supuesto, ahorita nos hemos demorado un buen tiempo porque he querido, por ser el primero, explicar paso a paso, dar algunos tips. Para el miércoles hemos de plantear asimismo un conjunto de ejercicios seleccionados del libro hasta donde avancemos con la teoría para que ustedes durante la semana puedan volver a hacer la misma práctica, ¿no? Que consiste en leer el material e inmediatamente que lees del material, utilizando estos tips que acabamos de hacer, resolver lo más pronto posible y lo mejor posible los ejercicios seleccionados. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí con respecto al deber y con respecto a las técnicas para pasar la certificación para sacar las respuestas correctas lo más pronto posible. Y si no, ayúdenme con un like, porfi, para saber que están ahí y para poder avanzar. Gracias, Pablito, David, Francis, Rodman, Cristian, me faltaría William, Omar, gracias José, Esteban, también gracias Henry, me faltaría Ricardo también. William está por partida doble el día de hoy. Ok, entonces, bueno, vamos entonces a seguir la misma mecánica en el resto de clases que nos faltan. Por lo tanto, ahorita vamos a hacer una revisión rápida, pero completa de lo que abarca el capítulo 2 para que ustedes, pues, a lo largo de la semana se den el tiempo para volver a leer el capítulo 2 en el sílabo y resolver los ejercicios. Pero bueno, eso lo plantearemos el miércoles. Por ahora vamos a hacer juntos la revisión. Entonces, permítanme compartirles pantalla. Voy a compartir en este momento diapositivas. Ok. Denme un segundito para ubicarme. En el directorio correcto. Y en el PowerPoint correcto. Ok. Entonces, ¿me confirmas, Esteban, si se ven las diapos del capítulo 2? Parece que Esteban no está por ahí. David, ¿me puedes confirmar si se ven las diapos? No, profe, sí estoy aquí. Ah, bueno, ¿y se ven las diapos? Sí. Ya, Perdón, gracias. es que creí que ya estaba hablando. Ok, no hay problema, no, te estaba llamando a ti. Pero bueno, gracias. Lo único que querías estar segura es que están aquí. Entonces, como dijimos, el capítulo 2 se llama Pruebas en el SDLC, que son las siglas en inglés de Software Development Life Cycle, es decir, ciclo de vida del desarrollo de software, a no confundir con el ciclo de vida del software, ¿no? Que sería solo SLC. Entonces, cuando te hablan del ciclo de vida del software es el software como tal desde que se lo concibe hasta que se lo retira y por todas las etapas que pasa el software entre esos dos instantes, ¿no? Muy parecido al ciclo de vida de los seres vivos que nos enseñaban en ciencias naturales, ¿no? Un ser vivo nace, crece, tal vez se reproduce y muere. Entonces, ese es el ciclo de vida de un ser vivo. El ciclo de vida del software va desde que se concibe hasta que se retira y todo lo que le pasa en el intermedio. El ciclo de vida de desarrollo del software, en cambio, es las fases por las que pasa un proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces pasa por las fases de concepción, de planificación, de análisis, de diseño, es decir, las fases del proyecto de desarrollo como tal. Entonces, comparado con el ciclo de vida de desarrollo, es decir, las fases del proyecto de desarrollo, ¿dónde o cómo empata el
proceso de pruebas. Eso es de lo que se trata este capítulo, ¿no? Y entonces, bueno, ubicándonos nuevamente en el sílabo, estamos entonces en esta segunda columna, que es el capítulo 2, lo único que vamos a revisar hoy como material nuevo, y abarca 4 grandes temas. El primero es retomar un poco cuáles son los principales modelos que existen de ciclo de vida de desarrollo de software, que son básicamente 2, ¿no? El tradicional y el agilista, que es derivado de modelos iterativos incrementales. Entonces, eso que ustedes ya han visto en materias previas de ingeniería de software 1, 2, de desarrollo, etcétera, se vuelve a retomar rápidamente en esta primera parte, ¿no? Luego se habla de los niveles de pruebas, que son 4. Los niveles son componentes, integración, sistemas y unidad, en ese orden. Luego se habla de los tipos de pruebas, que son también 4 y ya los vamos a ver. Y finalmente se habla un poco de las pruebas durante la fase de mantenimiento del producto de software. Entonces, eso es básicamente lo que abarca este capítulo. Recuerden que para cada subsección hay objetivos de aprendizaje, ¿no? Y es importante que tú cheques estos objetivos porque de esos objetivos van a venir directamente las preguntas dentro de la certificación y dentro de nuestro examen del segundo bimestre también. Entonces, para la sección 2.1 que habla de los modelos generales de ciclo de vida de desarrollo de software, hay solamente 2 objetivos. El primero, el que tú puedas explicar las relaciones que existen entre las actividades de desarrollo de software y las actividades de prueba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relacionan, cómo se coordinan, cómo se empatan esos 2 tipos de actividades? ¿Sí? Vamos a ver a continuación. Y el segundo objetivo de esta parte es identificar las razones por las que los modelos de ciclo de vida de desarrollo de software deben adaptarse al contexto del proyecto y del producto. Es decir, un poco la idea es que el modelo que escojas debe depender del proyecto, de las características del proyecto y de las características del producto que se quiere desarrollar. Y no al revés, no como por ejemplo una empresa que diga yo soy una empresa agilista, ¿no? Entonces todo lo que nosotros desarrollamos se hace con un modelo ágil. Y entonces viene un banco y te contrata desarrollo de un producto bancario, lo haces con ágil. Viene una escuela y te contrata un producto educativo, lo haces con ágil. Viene la NASA y te contrata un desarrollo para sus cuestiones de proyectos de aeroespaciales y le haces con agilismo, ¿no? Entonces, esa es una visión incorrecta, porque ahí tú estás partiendo de la premisa que utilizas un determinado modelo, independientemente de cuál sea el producto a desarrollar o de qué proyecto se trate, quién es el cliente, cuánto presupuesto se tiene, cuánto tiempo se tiene, con cuánto personal se puede contar en el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es al revés. Tú partes de un análisis del proyecto y del producto y en base a ese análisis decides cuál es el mejor modelo a utilizar. Por eso es que tú no puedes descartar utilizar un modelo clásico, no puedes descartar agilismo tampoco, sino más bien no puedes descartar una versión híbrida, sino más bien estar abierto a cualquier posibilidad de modelo que sea el que más convenga para el proyecto y el producto a mano. Entonces, esa es un poco la idea de la sección 2.1.2. Entonces, bueno, aquí algunas cosas generales para responder los 2 objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la relación que tiene el ciclo o las actividades de desarrollo y las actividades de prueba, estos puntos son tal vez de los más importantes a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, primero, para cada actividad de desarrollo tiene que haber una actividad de prueba asociada, independientemente del modelo. Entonces, si estás en Scrum y estás en la actividad de elaboración de historias de usuario, entonces tiene que haber una actividad de prueba asociada que sería la revisión de las historias de usuario. ¿Sí? Si estás en cascada y estás en la actividad de diseño detallado de los componentes de código, esa es una actividad típica de desarrollo secuencial. Entonces, tiene que haber una actividad de prueba asociada a esa actividad de diseño detallado, ¿sí? Que podría ser una inspección de diseño, por ejemplo. Entonces, no importa el proceso.
Lo que sí me está diciendo este primer punto es que yo debo conocer mi proceso de desarrollo, debo saber qué actividades nomás están involucradas dentro de ese proceso de desarrollo y debo poder para cada una de esas actividades definir una actividad correspondiente del lado de las pruebas. Entonces es como duplicar. Por cada actividad de desarrollo tiene que venir su pareja, que es la actividad de pruebas correspondiente, sea esta para aseguramiento o para control de calidad, pero tiene que haber al menos una actividad de calidad y pruebas para cada actividad de desarrollo. Segundo, cada nivel de pruebas tiene objetivo de pruebas específico para ese nivel. Como les decía, los niveles son 4, ¿no? Prueba de unidad, prueba de integración, prueba de sistemas y prueba de aceptación. Y para cada uno de esos niveles hay objetivos específicos. Entonces uno tiene que tener claro en qué nivel está parado, cuáles son los objetivos de ese nivel y según eso diseñar las pruebas, escoger las técnicas que se van a utilizar. Tercero, el análisis y diseño de la prueba para un nivel de prueba dado comienza durante la actividad de desarrollo correspondiente. Eso ya lo vamos a ver en un gráfico más adelante, pero básicamente lo que está diciendo es, recuerda recuerda el proceso de pruebas, ¿no? El proceso de pruebas, quitando la planificación y control que son permanentes, empieza con la pareja de análisis y diseño de pruebas, ¿no? Entonces, cuando lanzo el análisis y diseño de las pruebas, al inicio de la actividad de desarrollo correspondiente, no al final. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si ya los desarrolladores están codificando, desde el día 1 de la codificación, yo ya estoy haciendo el análisis y el diseño de las pruebas de código. Y si la codificación va a durar 3 semanas, por decir algo, yo no espero al último día de la tercera semana para hacer el análisis y diseño de pruebas. ¿Sí? Entonces, el análisis y diseño de las pruebas correspondientes empiezan cuando empieza la actividad de desarrollo correspondiente, no cuando termina. Eso es súper importante también. Siguiente, los probadores o testers en inglés participan para definir y refinar requisitos y diseño y están involucrados en la revisión de productos de trabajo como historias de usuario, diseños, etcétera, tan pronto como el primer borrador esté disponible. Entonces, los testers no entramos a actuar después de que todo ha sucedido, porque si fuera así, solo haríamos control de calidad, solo haríamos detección de defectos ya existentes. Recuerden que uno de nuestros objetivos es también prevenir defectos. Entonces, para prevenir defectos, trabajamos desde un inicio con los borradores. Entonces, apenas hay un borrador de una historia de usuario, yo ya debo tener acceso a ese borrador y puedo hacer una revisión. Y entonces al ir revisando yo puedo ayudar a prevenir defectos que caso contrario, sin mi colaboración como revisor, a lo mejor se introducirían en el futuro. ¿Sí? Entonces nosotros sí colaboramos activamente en el refinamiento de requisitos y de diseños. Por eso es que nuevamente hemos dicho desde un inicio, quien actúa como tester tiene que haber previamente en su vida pasada haber sido desarrollador. Porque si no, ¿cómo yo voy a opinar sobre requisitos? ¿Cómo yo voy a opinar sobre diseño o sobre código o sobre una interfaz? Sobre cualquier cosa si yo nunca he sido un desarrollador. Entonces no sabría de lo que estoy hablando, ¿no? Es como querer criticarle la manera como maneja una persona un automóvil si yo nunca he manejado un automóvil. ¿Sí? Entonces no tiene mucho sentido. O como querer criticar tu técnica de natación si yo no sé nadar o nunca he nadado o lo único que he hecho es leerme un manual de cómo nadar. ¿Sí? Entonces tengo que haber ejecutado la actividad para poder revisarla y poder dar una crítica constructiva. Entonces, para ser tester tengo que haber sido desarrollador, no hay de otra. ¿Sí? Y finalmente, las actividades de prueba deben comenzar en las etapas iniciales. Debe hacerse pruebas tempranas, desde la planificación. Entonces, el proyecto de desarrollo ya lanza el plan de deployment, por decir algo. Entonces, ese plan de despliegue, yo ya lo puedo revisar y ya puedo encontrar defectos en ese plan de despliegue.
y estoy en el inicio, porque los planes se hacen al inicio del desarrollo, porque se espera, no, sería una mala práctica de los desarrolladores que escriban el plan de deployment al final. Todos los planes tienen que escribirlos al inicio, ¿no? Y entonces apenas ellos tienen un borrador, yo ya puedo revisar esos planes. Pruebas tempranas, actividades de prueba en etapas iniciales, etapas del medio, etapas del final, todo el tiempo, desde el inicio hasta el fin, desde la A hasta la Z, desde la planificación hasta el cierre. Todo el tiempo yo hago pruebas o participo con actividades de pruebas. Entonces, con eso en mente, el sílabo en esta parte nos habla del modelo clásico cascada, pero en forma de B. Y vamos a ver que el modelo en forma de B refleja las actividades clásicas de cascada en la una al lado de la B, la que baja, y las actividades clásicas, asimismo de pruebas, del otro lado de la B, del que sube, ¿no? Y otra cosa importante que dice el sílabo en esta parte es que tenemos que tomar en cuenta tanto lo funcional como lo no funcional el momento de trabajar el ciclo de vida de las pruebas. ¿Sí? Entonces veamos esto en el gráfico, ¿no? Entonces este es el gráfico que les comentaba, todo empieza como un concepto o como una idea o una necesidad que alguien tiene. Entonces en base a eso se capturan o identifican requisitos, en base a esos requisitos se diseña el producto de software y en base a ese diseño se lo implementa. Entonces, este sería un ciclo clásico cascada que, bueno, también va a iterar, ¿no? Si la implementación está mal, rediseño. Si el diseño está mal, vuelvo a los requisitos. A lo mejor la implementación me detecta un problema de requisito regreso, pero básicamente sigue una secuencia que puede ser con retornos, ¿no? Pero aquí está la primera parte de la B. Ahora viene la segunda parte de la B, que es, yo tengo que hacer pruebas de unidad o componente, tengo que hacer pruebas de integración y de sistema y tengo que hacer pruebas de aceptación. Y solamente una vez que termino tanto las actividades del desarrollo cascada como las actividades de pruebas o niveles de pruebas, puedo yo entregar un sistema a producción. ¿Sí? Entonces el proyecto no está completo hasta que no se lo haya probado. Contrario a lo que se pensaba antes, que está completo una vez que se termina de desarrollar. Se tiene que desarrollar y se tiene que probar. La otra cosa importante que está diciendo este gráfico es cuál es el momento de empezar a desarrollar las pruebas, es decir, a planificarlas, analizarlas y diseñarlas, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo empiezo a diseñar las pruebas de aceptación? Cuando estoy capturando los requisitos. Entonces, fíjate, yo voy encontrando requisitos y al mismo tiempo voy diseñando lo que van a ser las pruebas de aceptación. Por supuesto que las pruebas de aceptación van a pasar mucho después, ¿no? Porque ya para aceptar un producto tiene que existir un producto. Y ahorita recién estoy levantando requisitos, pero yo ya estoy diseñando esas pruebas. De hecho, puede ser tan extremo que puede voltearse la cosa y volverse TDD, ¿no es cierto? Primero tengo las pruebas y luego tengo el código, ¿sí? O como manifiesta ese gráfico, al menos al mismo tiempo, mientras voy sacando requisitos del producto de software, voy sacando requisitos de las pruebas de aceptación. ¿Cuándo empiezo a planificar las pruebas de integración y de sistemas? Cuando yo empiezo a diseñar el sistema. Entonces, conforme voy diseñando el sistema, también voy diseñando las pruebas de integración y sistemas que van a ser sometidas o que van a ser ejecutadas sobre ese diseño. Y finalmente, ¿cuándo empiezo a diseñar las pruebas de unidad? Cuando empiezo a escribir el código. Entonces, cuando empiezo a hacer la implementación con las primeras líneas de código, yo también ya voy diseñando las pruebas de unidad que ese código va a recibir. O al revés, nuevamente, si voy a trabajar en TDD, ¿no? Perdón, acá arriba, al revés, sería en ATDD. Acceptan Testing Driven Development, desarrollo guiado por pruebas de aceptación. Y acá abajo sería TDD, Test Driven Development, desarrollo guiado por pruebas, entre paréntesis de unidad. ¿Sí? Y ahí está un poco la diferencia entre TDD y ATDD. Otra cosa que es bien importante de este capítulo es distinguir la diferencia entre verificar y validar. Entonces, creo que todos hemos de haber visto que, por ejemplo, en la norma 12.207, una de las actividades principales es la verificación y validación del producto de software. Y para abreviar se le denomina B y B,
con ampersand, ¿no? B, ampersand B, donde la una B es la verificación y la otra B es la validación. El hecho de que por lo general se les nombre juntas no significa que sean lo mismo, ¿sí? La verificación es una cosa y la validación es otra. Ambas son importantes, ambas son obligatorias. Entonces, si yo verifico pero no valido, voy a tener problemas. Si yo valido pero no verifico, también voy a tener problemas. Entonces, yo tengo que verificar y tengo que validar. Y al decir yo, me refiero a yo proyecto de desarrollo de software, porque los actores de la verificación son unos, los actores de la validación son otros. Entonces, veamos esto en el diagrama B, ¿no? Entonces, desde el mismo diagrama y con rojo, aunque no se ve muy bien los colores, están marcadas actividades de verificación y con azul están marcadas actividades de validación. Entonces, nota que, por ejemplo, en esta primera actividad de verificación, se ha terminado el diseño y el diseño que yo obtengo, que puede ser un diseño de base de datos, la arquitectura del sistema, el diseño de las interfaces, cualquier tipo de diseño que yo ya tengo como objeto de prueba, lo verifico. ¿Lo verifico contra qué? Contra los requisitos. ¿Sí? Entonces aquí tengo una verificación que es una actividad técnica. Las verificaciones tiene que hacerla alguien técnico, tiene que hacerlas un ingeniero. ¿Sí? Luego, digamos que yo termino ya la actividad de implementación, que es lo que obtengo, componentes programáticos, es decir, software, ¿no? Código. Entonces, este código también lo verifico. ¿Contra qué verifico el código? Contra el diseño. Entonces, si el diseño me decía que yo voy a utilizar, por ejemplo, el patrón MVC, entonces yo, que soy el que estoy haciendo esta verificación, tomo el código y veo si efectivamente el código tiene implementado en su estructura el patrón MVC, que era el diseño. Entonces, esa es una verificación contra el diseño, ¿no? Y así sucesivamente. Fíjense que al final de las pruebas de unidad, yo verifico contra el código. Verifico que la funcionalidad se corresponda al código, en pruebas de integración, que los componentes integrados se correspondan con los resultados de las pruebas de unidad y finalmente en las pruebas de sistemas que se correspondan con lo que se integró. Entonces, la verificación siempre es hacia atrás al paso inmediatamente anterior, siempre es realizado por alguien que es técnico y siempre consiste en verificar que la salida actual se corresponda con la entrada de esa fase. Esas es básicamente las verificaciones. Los voy haciendo paso por paso conforme voy pasando de fase o terminando una fase. Es como mi ceremonia final de una fase es verificar que lo que obtuve se corresponda con lo que planifiqué para esa fase, desde la perspectiva técnica. ¿Qué pasa con las validaciones? Las validaciones son, en cambio, funcionales y por lo general son hechos por usuarios finales, no por nosotros como técnicos, ¿no? También pueden ser hechos por los testers en trabajo conjunto con los usuarios finales, pero ya no son hechos por los técnicos como tal. Entonces, fíjense en que todas las validaciones se hacen contra el mismo punto, que es este, ¿no? A diferencia de las verificaciones que se hacen sobre el inicio de la fase, el punto inmediatamente anterior, todas las validaciones, no importa dónde estés, al final de las pruebas de sistemas, al final de las pruebas de integración, al final de las pruebas de componente, al final de la codificación, al final del diseño, no importa en qué parte estés, todas estas validaciones se hacen siempre contra lo mismo que es los requisitos del sistema. ¿Sí? Entonces, cuando yo valido la conformidad con requisitos, no importa en qué punto esté. ¿Y quién más adecuado para validar la conformidad con los requisitos que los usuarios finales? Porque ellos son los que más saben lo que requieren. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Yo debo verificar que he construido correctamente el objeto que forma parte del producto de software y debo validar que he construido el objeto correcto, es decir, el que cumple con lo que el usuario necesita. Entonces, por eso, verificación y validación, ambas cosas son importantes. Hay que tener claros esos conceptos para dar el examen. Y bueno, vamos ahora sí a hablar de los niveles de prueba. Esto sí es más conocido por ustedes porque desde siempre nos han hablado que hay las pruebas de unidad, que hay las pruebas de integración, de sistemas y de aceptación.
Hoy lo que vamos a hacer es ver rápidamente como cosas más de detalle de cada uno de esos niveles, ¿no? Entonces, primero el objetivo. El objetivo es comparar los diferentes niveles de prueba desde la perspectiva de cuáles son los objetivos de cada nivel, cuáles son las bases o insumos de prueba o para probar de cada nivel, cuáles son los objetos que se prueban en ese nivel, cuáles son los defectos y fallos característicos que se asocian con las pruebas de ese nivel y qué enfoque y responsabilidades existen, o sea, quién debe realizar ese nivel de pruebas. Entonces, vamos ahí. Algunas cosas iniciales. Primero, ya dijimos, cada actividad de desarrollo debe ser probada. Ninguna porción del software puede quedar sin ser probado, sea que haya sido desarrollado de forma secuencial, perdón por el error de tipo ahí, o de forma iterativa o de forma ágil. Independientemente del modelo de desarrollo, cada actividad de desarrollo debe tener una actividad de pruebas y ninguna parte del software debería quedar sin ser probada. ¿Sí? Otra cosa es que no haga pruebas exhaustivas, es decir, todas las pruebas posibles no las voy a poder hacer, pero dejar una parte del software sin probar, eso sí no es aceptable. Todas las partes del producto deben ser probadas, aunque no puedan ser probadas exhaustivamente, ¿sí? Luego, cada nivel de prueba debe ser probado de forma específica, porque cada nivel de prueba cuenta con objetivos propios y las pruebas que se hagan en ese nivel deben reflejar los objetivos. Por eso es importante el estudio que vamos a hacer ahorita de tener claro los objetivos de cada nivel, que son distintos y complementarios, ¿no? Nuevamente, como dijimos, los niveles son componente, integración, sistemas y aceptación en ese orden. Y en ese orden se realizan primero las pruebas de componente, una vez que terminó eso, las de integración, una vez que terminó esas, las de sistemas y una vez que terminó esas, la de aceptación. No tiene sentido ir a pruebas de aceptación si yo no he pasado primero por pruebas de sistemas. ¿Para qué le voy a mostrar al usuario final un producto de software para que lo pruebe que yo todavía no he probado para ver su seguridad, su usabilidad, su portabilidad, que son cosas de nivel de sistemas, ¿no? Porque cuando yo pruebe, seguramente voy a encontrar defectos y voy a depurarlos. Entonces, quiero que al usuario final para pruebas de aceptación le llegue el producto de software más depurado posible, con menos cantidad de defectos posible, ¿sí? Tendrá defectos, pero queremos que sean los menos posibles. Entonces, nuevamente aquí están los niveles de prueba. Lo primerito que voy a hacer es pruebas de unidad. Aquí se prueban los componentes de manera individual y por separado. Para poder hacer pruebas por separado, hay algunos truquitos que ya vamos a ver a continuación. Luego, una vez que tengo componentes probados separadamente, los integro, mejor dicho, la gente de desarrollo los integra y nosotros hacemos pruebas de esa integración. Aquí fue donde ustedes tuvieron problemas en algunos de los equipos el momento que reunieron el código que habían producido para el código Polycollaboration y quisieron juntar, ¿no? Entonces, digamos que los desarrolladores sí hubieran podido hacer la integración. El siguiente paso era hacer pruebas para verificar y validar que esa integración esté correcta, ¿sí? Entonces, las pruebas de integración es probar grupos de componentes ya integrados. ¿Quién los integró? Los desarrolladores. ¿Quiénes prueban la integración? Nosotros. Hay que hacer las dos cosas. Luego, las pruebas de sistemas. Las pruebas de sistemas es probar todo el sistema integrado. Nota que en las pruebas de integración yo pruebo grupos de componentes, pedazos ya integrados, pero en sistemas ya pruebo todo integrado. Entonces, yo no puedo empezar las pruebas de sistemas sin antes haber terminado todas las pruebas de integración, sin antes de haber integrado todo y probado todo lo integrado. Ahí sí hago pruebas de sistemas que son pruebas sobre el sistema completo integrado. Y una vez que termino esas pruebas, empiezo las pruebas de aceptación, que ya es probar el sistema final, el que según nosotros va a salir a producción. A menos, claro, que se encuentren defectos graves en la fase de pruebas de aceptación y por lo tanto se toque volver a hacer depuración. Entonces, bueno, vamos a recorrer los principales elementos de cada uno de estos niveles. Pruebas de componentes, como dijimos, cada componente es probado de forma independiente y en este caso los efectos cruzados entre componentes quedan fuera del alcance. Entonces, no me preocupo de qué pasa con la salida que mi componente A le pasa al componente B.
¿sí? Eso es harina de otro costal, eso es un tema de integración, de eso no me preocupa ahorita. Yo solamente me concentro de manera aislada en el componente que tengo al frente. Entonces, insumos para hacer estas pruebas. Necesitaré tener el diseño detallado del componente que voy a probar a nivel de unidad, tener el código de ese componente. Las pruebas de componentes son sobre código existente, tener los modelos de datos, tener las especificaciones de los componentes. Son algunos de los insumos con los que deberé contar para hacer esta prueba, ¿no? Los objetos de prueba, ¿qué es lo que, cuál es ¿a quién le someto a las pruebas? ¿No? ¿Cuáles son los objetos posibles de prueba a nivel de componentes? Pues obviamente componentes, unidades o módulos, clases completas, códigos, estructuras de datos, módulos de bases de datos, cosas atómicas. Esos son los que yo tomo como objetos de prueba a nivel de pruebas de unidad. ¿Sí? Entonces yo podía probar, por ejemplo, una tabla. Y de esa tabla de base de datos, ver sus atributos, ver sus tipos de datos, ver los triggers asociados, los procedimientos almacenados asociados. Eso sería una prueba de componente para esa tabla específica o para un conjunto de tablas que forman un módulo, ¿no? Luego, ¿cuáles son los defectos característicos? Yo voy a tratar de detectar funcionamiento incorrecto. Entonces, mi componente debe sumar. Entonces le pruebo con 3 más 2 y me da 6. Entonces he detectado un defecto de funcionamiento. Problemas en flujo de datos. Entonces veo que los datos no están pasando de estado como deberían, por ejemplo. Código o de plano lógica incorrecta. ¿Sí? Entonces dice que si es que el cliente tiene más de 5 años, se le descuente 5%. Entonces tú vas a ver y la lógica dice al revés, si el cliente tiene menos de 5 años como cliente, descuentes el 5%. Y está implementado al revés, está la lógica al revés. Entonces esas son cosas típicas que se encuentran a nivel de componentes. ¿Quién tiene que hacer estas pruebas? El desarrollador que escribió el código. Aquí sí ves tu código, tu prueba de componente, tú mismo le tienes que hacer. ¿Sí? Entonces ese es un tema de los desarrolladores, donde entramos nosotros a supervisar. Nosotros debemos monitorear que todos y cada uno de los desarrolladores hagan la prueba de sus componentes de su código antes de subirlo al repositorio central cada día. ¿Sí? Entonces solo pueden subir aquello que ya han probado a nivel de componentes. Si no lo han probado, se considera no hecho. Esa debe ser la regla de oro para lograr disciplinar a los desarrolladores para probar lo que han codificado antes de subirlo al repositorio de código compartido. Ojo con eso cuando ustedes obviamente actúen en el rol de desarrollador, ¿sí? Sea un desarrollador disciplinado, sea un desarrollador profesional, no subas código que no has probado. Mientras no lo hayas probado, no se puede considerar un código terminado. Está terminado cuando lo has escrito y lo has probado y de las pruebas cualquier defecto encontrado lo has depurado. Y ahí sí puedes subirlo. Ok, vamos a avanzar. Como les decía, se necesitan algunos trucos para poder hacer las pruebas de componente de manera aislada y esos trucos se llaman los drivers y los stubs. Los drivers son traducidos, son controladores y son componentes simulados para poder manejar el control o la invocación de un componente. O sea, a mi componente le debe llamar otro y ese otro que le llama probablemente le va a mandar parámetros. Como ese otro no existe y si existe no me interesa ni tampoco me interesa la comunicación, yo lo simulo a través de un controlador. Y la pareja es el staff. El staff, en cambio, es el que en teoría recibiría mi información o es invocado por mi componente. Entonces, mi componente B es llamado por A, ese es mi driver, porque lo voy a simular, y mi componente B llama al componente C y le envía data, ¿no? Al hacerle el llamado. Entonces, como tampoco me interesa esa comunicación con el C, entonces ese también lo voy a simular y ese se llama un staff. En español no sé cómo traducirlo, ¿sí? Entonces, visto en gráfico funciona así. Aquí están los componentes A, B, C
Incluso aquí está la base de datos que también se puede probar a nivel de unidad. Entonces, estos componentes necesariamente son llamados desde algún lado. Como esos no sé dónde están ni me interesan, yo estoy probando solamente A, por ejemplo. Entonces, creo un driver para que simule el llamado A con los datos de entrada. ¿Sí? A no devuelve nada a nadie, entonces ahí se queda. En cambio B necesita un driver que lo invoque y necesita también invocar a dos cosas, ¿no? Quién sabe, F y G o lo que sea. Como esos no los tengo, no existen, no me interesan porque estoy haciendo prueba de componentes, simulo la invocación al uno con el stub 1 y la invocación al otro con el stub 2. Un mismo staff me puede servir, como vemos, para utilizar en pruebas de varios componentes distintos, ¿no? En distintas etapas de tiempo. Y un mismo driver también me puede servir para invocar a varios componentes que estoy probando. ¿Sí? Entonces, para también invocar a pedazos de la base de datos también me puedo servir de un driver, ¿no? Un driver que dispara simuladamente un trigger post-insert dentro de una tabla de la base de datos, ¿no? Ese sería el driver y me permite hacer la prueba de unidad de ese componente específico, de ese pedazo específico de la base de datos. Entonces, les van a preguntar en la prueba sobre la función de los drivers y los stubs y es esa, ¿no? Los drivers para simular llamados y datos de entrada, los stubs para simular invocaciones y datos de salida. Dado que al hacer prueba de componentes no me interesa que estén integrados, no me interesa que los otros componentes existan, ni probar esas flechas, ¿no? Eso es un tema de integración. Y por lo tanto, vamos a pruebas de integración. Entonces, ¿qué comprueban? La interacción entre componentes y también entre distintos sistemas o incluso entre hardware y software, ¿no? Por ejemplo, la integración de mi módulo de facturación con la impresora de facturas. Eso sería también un problema de integración. ¿Qué tipo de defectos puede encontrar ahí? Pérdidas de datos en la flechita de camino de comunicación, que los componentes interpreten los datos de manera distinta. Mi componente entrega un valor en metros sobre segundo, dice, sí, la velocidad es 20 metros sobre segundo. Y el componente que la recibe hace los cálculos pensando que es kilómetros por hora. Entonces yo dije 20 metros sobre segundo, él entendió 20 kilómetros por hora. Evidentemente no es lo mismo y muchas cosas feas pueden pasar, ¿no? O en monedas, ¿no? Yo le mando 150,000 pesos mexicanos y él interpreta 150,000 dólares. Evidentemente no es lo mismo, ¿no? Entonces el dato puede ser interpretado de manera distinta por un tema de no estandarización de las unidades de medida, por ejemplo. Los datos son transferidos en momento incorrecto, demasiado rápido, demasiado lento, demasiado tarde, desincronizado. Entonces yo mando datos cada minuto. El que recibe mis datos lee datos cada 5 minutos. Eso significa que está leyendo 1 de cada 5 datos que mando. Manda el del minuto 1, lo lee, el del 2, 3, 4 no lo lee, el del minuto 5 sí lo lee. Entonces, obviamente, ahí hay un problema porque no estamos sincronizados en la frecuencia ni en la velocidad en que los datos están siendo enviados y recibidos. Entonces, todos esos son ejemplos de problemas de integración que no los vas a encontrar jamás, jamás en las pruebas de unidad. Por lo tanto, no basta con hacer pruebas de unidad. Después de que todos estos han sido probados en unidad, nosotros entramos a hacer pruebas de integración con grupos de componentes previamente aprobados a nivel de unidad y para ahora ver los temas de integración como verificación, ¿no? Entonces, insumos de prueba, el diseño de software, diagramas de secuencias, si estoy trabajando con un ML para entender los mensajes, especificaciones de interfaz o de protocolos de comunicación, si lo que voy a probar es comunicación a nivel de redes, casos de uso, porque ahí veo interacción también entre componentes y con usuarios, y con hardware también, que es lo que me interesa ahorita, arquitectura a nivel del componente, flujos de trabajo, por ejemplo, quiero probar toda la matrícula en línea, entonces tengo todo el flujo del negocio de la matrícula en línea y voy probando dónde debe haber comunicaciones y si están correctas. La definición de APIs externas, si voy a utilizar APIs de terceros, entonces tengo que tener también
la documentación, por ejemplo, de servicios web o de microservicios. Mis objetos de prueba posibles, subsistemas, bases de datos, en general, infraestructura que se comunica o distintos componentes de infraestructura que se comunican entre sí, interfaces, no necesariamente interfaces gráficas de usuario, porque ese es un problema de aceptación sobre todo, sino interfaces de bajo nivel, las típicas, las APIs, ¿no es cierto? Application Program Interfaces, microservicios, como les decía hace un rato. Defectos característicos, ya les dije algunos, la sincronización incorrecta de las llamadas, la incompatibilidad de las interfaces, fallos en la comunicación, datos incorrectos, faltantes, codificaciones incorrectas. Por ejemplo, yo le mando la información en código ASCII y él tiene que recibir información en código EBCDIC, entonces no tenemos codificaciones estandarizadas y eso es un problema de integración. Suposiciones incorrectas, yo asumo que me mandas datos cada 5 minutos, pero tú me estás mandando datos cada 1 minuto, entonces se fregó. ¿Quiénes son los responsables? Por lo general también los desarrolladores, nosotros estamos ahí para hacer el análisis, hacer el diseño y exigirles que ejecuten las pruebas y si es que es del caso depuren los defectos que se encuentren. Ok, vamos a las pruebas de sistemas. Entonces, requisito básico para entrar a pruebas de sistemas, haber terminado las pruebas de integración y haber hecho las depuraciones correspondientes. Con cada prueba saldrá un conjunto de defectos, esos defectos deben ser depurados. Y ya vamos a ver que después de ser depurados, debe hacerse pruebas de confirmación y pruebas de regresión. Y solo después de que todo eso haya pasado, puedo subir de nivel. En este caso, al nivel de pruebas de sistemas. Entonces, aquí la clave para acordarte el objetivo de las pruebas de sistemas es la palabra comportamiento. Aquí lo que yo quiero es verificar el comportamiento del sistema como un todo su comportamiento. Acá yo estaba viendo, en integración estaba viendo el comportamiento de las relaciones, las flechas, ¿sí? En componentes estaba viendo el comportamiento de un componente aislado, ¿sí? Entonces aquí ya no es el componente aislado, aquí ya no es las flechas, aquí es todo, el comportamiento global del sistema. Las pruebas del sistema, a diferencia de lo que a veces se piensa, no son solamente las pruebas no funcionales. Sí son parte de pruebas del sistema probar la no funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad, todos los 7 factores de la ISO 25000, pero también el primer factor que, como nosotros sabemos, es adecuación funcional. Entonces, las pruebas de sistemas deben probar los 8 características de calidad de la ISO 25000, incluyendo la primera, que es la parte funcional. ¿Sí? Entonces, esas son las pruebas de sistemas. Como siempre, revisemos un poco los insumos, ¿no? Entonces, en la parte de los insumos o bases de prueba tenemos las especificaciones de requisitos, tanto funcionales como no funcionales, porque ambas deben estar documentados. Los análisis de riesgos, si voy a basar mis pruebas de sistemas en los riesgos, los casos de uso, las historias de usuario e incluso un paso más atrás las épicas, que son estas mega o supra o meta historias de usuario, diagramas de estados y manuales de usuario, por ejemplo. Yo puedo basar las pruebas del sistema en los manuales de usuario. Como el manual me va diciendo, así voy haciendo la prueba, ¿sí? ¿Qué es lo que pruebo? Toda la aplicación completa, todo el sistema completo, incluyendo la parte de hardware y de software, todo el sistema operativo, lo que se llaman los SSP, sistemas sujetos a pruebas, las configuraciones del sistema, los datos de configuración, es decir, en este punto pruebo la cosa completa, ¿no? Tipos de defectos que puedo encontrar. Se me pueden haber escapado cálculos incorrectos, incluso desde la fase de componentes, comportamiento funcional incorrecto, comportamiento no funcional incorrecto, por ejemplo, tiene que ser accesible a nivel de WCAG AA y resulta que no, que es accesible solo a nivel A, entonces ya es una no funcionalidad, una no funcionalidad incorrecta, control y flujo de datos incorrectos en el sistema, incapacidad para llevar
llevar a cabo adecuadamente y completamente las tareas de funciones de extremo a extremo, la matrícula en línea de principio a fin, fallo en el sistema para que impida operar correctamente en producción. ¿Quiénes son los responsables? Los testers. Las pruebas de sistemas ya no pueden ser hechas por desarrolladores. Bajo ningún concepto, las pruebas de sistemas tienen que ser hechas por testers independientes. De preferencia, ya en sistemas críticos y donde hay presupuesto, pagando a una empresa especializada en calidad que nos dé haciendo las pruebas de sistemas después de que nosotros, según nosotros, hemos hecho completamente y depurado completamente las pruebas de unidad o componente, las pruebas de integración, y entonces el producto completo, integrado y probado se lo pasamos a nuestro partner de calidad para que nos dé haciendo las pruebas de sistemas. Si eso no es posible, pues el grupo de testers, que es independiente del grupo de desarrollo, son otras personas, deben ser otras personas en lo ideal, ¿no? Y una vez que esos testers independientes hacen todas las pruebas de sistemas, sacan todas las incidencias y de esa lista de defectos la pasan a los depuradores, ellos arreglan, los de testers vuelven a probar con confirmación o retesting, hacen pruebas de regresión y ya todo está bien. Según nosotros, tenemos un producto de software depurado a nivel de sistemas, pasamos a las pruebas de aceptación. Y las pruebas de aceptación nuevamente tienen una sorpresa porque no es como nos hemos imaginado siempre, que pruebas de aceptación es traer unos usuarios, unos pocos usuarios finales para que usen el sistema y nos den el OK. ¿Sí? Sí es eso, pero no es solo eso. ¿Sí? Vamos a ver que de hecho existen 3 tipos importantes de pruebas de aceptación que son obligatorios y 2 tipos que son opcionales dependiendo del tipo de producto de software que estés probando. Entonces vamos con los obligatorios. El primero son las llamadas pruebas de aceptación contractuales y normativas. Es obligatorio hacer pruebas de aceptación para validar que todo lo que es legal, contractual, esté cumplido perfectamente en el producto de software antes de salir a producción. La pregunta que quiero responder es, ¿este software satisface todos los requisitos contractuales y regulatorios? Entonces, yo no quiero incumplir ninguna ley, yo no quiero incumplir ningún reglamento, evidentemente no quiero incumplir el contrato, entonces tengo que hacer pruebas de aceptación. Esto hacemos los testers en conjunción con los respectivos stakeholders interesados, ¿no? Luego, las típicas que son las pruebas de aceptación de usuario. Aquí el mito es que el usuario no prueba todo, no tiene la obligación de probar todo. De hecho, el usuario puede seleccionar como él quiera ciertos casos de prueba y solamente hacer pruebas de esos casos de prueba para hacer la aceptación. ¿Sí? Entonces, él va a tomar un subconjunto. Va a ser muy difícil que los usuarios prueben absolutamente todo. Esa fue nuestra responsabilidad acá en las pruebas de sistemas. Nosotros sí que tenemos que probarlo todo, y cuando digo todo es toda la ISO 25000, todo lo funcional y todo lo no funcional, ¿sí? Y pasarle al usuario para que él diga, ah, se me apetece probar esto, esto y esto, lo prueba en su propio entorno y nos dice si está bien. O quién sabe, encuentra más defectos que se nos escapó. ¿Sí? Si es que el usuario encuentra defectos en aceptación que nosotros no encontramos, tenemos que hacer mea culpa de qué falló en nuestro proceso de pruebas para no haber sido nosotros los que encontramos ese defecto en lugar de ser ellos. Y finalmente, las pruebas de aceptación operativa. Todo producto de software va a necesitar un administrador, aunque sea medio tiempo, aunque sea nosotros mismos, pero alguien va a tener que, por ejemplo, sacar respaldos, eliminar usuarios, añadir usuarios cuando a alguien le contratan, eliminarlos cuando a alguien le despiden, restaurar bases de datos cuando se corrompen, limpiar índices, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas son actividades de operación o operativas, ¿no? Entonces, la pregunta que queremos responder con estas pruebas de aceptación operativas es, ¿el software es adecuado para su uso en un entorno de producción?
y va a poder ser administrado apropiadamente. Entonces hay que probar que los respaldos funcionen. Hay que probar que la restauración de respaldos funcione. Hay que probar que la gestión de usuarios, crear, eliminar y actualizar usuarios del sistema funcione. Hay que probar las tareas de mantenimiento preventivo periódico del sistema, ¿no? Hay que hacer pruebas periódicas de seguridad, de hackeo ético. Entonces, todas estas son pruebas de aceptación de nivel operativo, las hacemos nosotros en conjunción con la persona que va a hacer el rol de administrador del sistema cuando ya entre en operación, o con el equipo, los que sean, ¿no? Si es que el cliente no tiene que conseguirse a alguien, aunque sea, como digo, a medio tiempo, alguien que vaya una vez a la semana a sacar respaldos, lo que sea, ¿no? Tiene que haber alguien y con ese alguien nosotros hacemos pruebas de aceptación operativa. Y finalmente, dependiendo de si es un software comercial a gran escala, vienen los que se llaman pruebas de aceptación alfa y beta. Parecidas, pero con una diferencia fundamental. En las pruebas alfa, los que van a hacer las pruebas, los que van a ser usuarios del lado cliente, utilizan el software para hacer lo que el software tenga que hacer en las dependencias en las dependencias de nosotros, del proveedor de software, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy Microsoft y estoy sacando una nueva versión del Office. Entonces, llamo a 100 gentes para que me ayuden a hacer pruebas de aceptación alfa. Entonces, estas 100 personas vienen a las instalaciones mías de Microsoft, usan mis equipos y hacen las pruebas. Y vamos viendo el resultado. Ya voy contigo, Sebas. En cambio, en las pruebas beta, lo que haría Microsoft es decir, ¿sabe qué? No vengan a mis instalaciones, descárguense la versión beta. ¿Sí? De ahí el nombre de las famosas versiones beta que tú te instalas, ¿no? Entonces, descárguese la versión beta, que es una versión que no está todavía en producción, está en pruebas de aceptación, descárguela en sus propios equipos, en sus propios entornos y deme chance a yo ver cómo usted la usa para saber qué defectos se encuentra. Entonces, alfa y beta es involucrar gran cantidad de usuarios finales para que nos den probando un producto a gran escala. En el caso de alfa, ellos vienen a mi entorno controlado y aquí yo les veo haciendo las pruebas. En el caso de beta, ellos se descargan en sus propios entornos y yo de manera remota tengo acceso a la información de las pruebas de aceptación que hacen con el uso que ellos realizan. Por eso es que es del interés de las empresas grandes que tú te descargues versiones beta, porque prácticamente lo que está haciendo es su tester gratuito para pruebas de aceptación estilo beta. Para las pruebas alfa, por lo general te pagan, ¿no? Te dicen, ok, le vamos a pagar por 4 horas de su tiempo, venga a mis instalaciones, por ejemplo, cuando pruebas juegos, ¿no? Entonces les pagan, si es un juego para adolescentes, pagas a un montón de adolescentes que vengan a jugar en tus instalaciones y tú les observas jugando para hacer estas pruebas de aceptación alfa. Sebas, te escucho. Dije, o sea, yo ahí tengo como una consultita, porque estas pruebas son las que se conocen, es que no recuerdo bien las siglas, pero creo que es ATS, son estas. Porque, por ejemplo, ahorita en el trabajo nosotros estamos saliendo con el proyecto en el que nosotros estamos a calidad. Ya. Entonces, en el proceso de calidad, ahorita están la gente de calidad, ellos están haciendo la revisión primero de la documentación y luego el testeo del aplicativo como tal. Es decir, ellos están aquí ahorita en pruebas de sistemas. Sigue. Ajá, exacto. Yeah. Y después de eso, ellos, o sea, lo que yo tengo entendido es que ellos iban a hacer justamente lo que usted estaba mencionando, de pedirle al usuario que probara, pero ellos lo denominaban, es que no recuerdo si era ATS, creo que sí, no sé. ATS no me suena, pero podría ser un tipo de técnica específica, pero me parece que está más bien en el lado de acá. Pruebas de aceptación de usuario usando un método específico. Revísate y para la próxima clase cuéntanos el nombre específico de pruebas que ellos están usando y ahí podremos saber si estamos hablando de pruebas de aceptación de usuario o estamos hablando de pruebas de aceptación alfa, beta, ¿no? Porque hay un montón de técnicas, ¿no? Aquí estamos viendo como los nombres generales, pero ya para cada tipo hay distintas técnicas y también herramientas automatizadas que puedes utilizar, pero tal como me comentas,
cuentas, veo que las cosas van bien porque en tu proyecto han estado ya en pruebas de sistemas a cargo de la gente de calidad, que son esta parte, como vemos acá, pruebas de sistemas de responsabilidad de probadores independientes, que son gente que no ha hecho el desarrollo, y entonces ellos dicen, una vez que terminemos esta parte, vamos a pasar a trabajar con usuarios finales, en este caso con esta técnica específica que tú nos cuentas. Pero averíguate bien y continuamos conversando el miércoles para zafarnos la duda, ¿de acuerdo? Ya, vale, vale. Chévere. Pero qué bueno que tú veas que tu ambiente real de trabajo, esto que estamos viendo aquí como medio, como teoría, en realidad sí se aplica, y se aplica es porque funciona, ¿no? Porque hace sentido incluso de negocio para la empresa que desarrolla software aplicar calidad de manera formal. Bueno, vamos a continuar a terminar esto de los niveles. Ya se nos va acabando el tiempo por hoy también. Vamos a continuar el día miércoles con tranquilidad. Ya terminamos laboratorios, así es que tranquilos. Ya vamos bajando el ritmo de trabajo. No se olviden que está pendiente también lo del proyecto, ¿no? Entonces el miércoles para que me cuenten cómo les va y si necesitarían más tiempo, en realidad yo no tendría problema en dárselos. Lo que me interesa es que ustedes hagan el ejercicio de autoevaluación, de autocrítica constructiva del propio producto que ustedes hicieron, tomando en cuenta todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los insumos de prueba o bases de prueba para las pruebas de aceptación? Pues como yo ya estoy viendo lo macro desde las necesidades y requisitos, pues los procesos de negocio, los requisitos del usuario, las normativas, los contratos. Entonces los testers tenemos que recibir el contrato, leerlo con lupa hasta la última coma y entonces crear pruebas para ver si el software cumple con los términos contractuales. Los casos de uso, reglas de negocio, documentación del sistema, análisis de riesgos, porque queremos ir probando desde el riesgo más de mayor impacto hasta los de más abajo, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos de que se dañaba la red y se dañaba el cajero y por lo tanto mi 5% de ingreso por comisión se me va. Para ese día al menos, entonces ese sería un riesgo alto de pérdida de plata, ¿no? Entonces esa prueba debería estar como en los niveles más altos de prioridad, porque hay un riesgo grande de pérdida financiera efectiva, directa para el banco, si es que eso pasa, ¿no? Los requisitos no funcionales, si se requiere seguridad en qué nivel, si se requiere portabilidad en qué nivel, si se requiere accesibilidad para usuarios con discapacidades, qué tipos de discapacidades, etcétera, ¿no? Si se requiere usabilidad, bajo qué guía, por ejemplo, usability.gov o lo que fuere, estándares, no solamente de seguridad, sino en general los estándares que deben ser tomados en cuenta y temas de instalación. Todos estos son insumos. ¿Y qué voy a probar? Pues el sistema completo sujeto a prueba, la configuración del sistema con sus datos de configuración, los procesos de negocio funcionando en el sistema totalmente integrado, los sistemas de recuperación, mis hitos críticos y de backup. Por ejemplo, yo debo, si soy un banco, debo tener un mirroring, una base de datos de espejo en otro sitio y tengo que hacer la prueba de que si mi sitio principal se desconecta, se cae, yo pueda pasar en un tiempo apropiado y con continuidad de negocio al sitio secundario sin que eso afecte la continuidad de negocio, sin que eso se note o siendo transparente para clientes y usuarios. Entonces, todo eso tengo que probar. Son sistemas de recuperación, continuidad de negocio, temas de sitios críticos o de espejo, procesos operativos y de mantenimiento, todos los formularios, todos los reporteos, es decir, entradas y salidas, datos de producción existentes y transformados se refiere a migración de datos, ¿no? Una de las cosas más duras de la salida a producción es cuando tienes un sistema legacy anterior que casi siempre existe y toda esa data la tienes que cargar al sistema nuevo antes de salir a producción, ¿no? Entonces hay que hacer transformaciones de datos, depuraciones de datos, ver la calidad de la data que tiene. A veces te pasan cosas como que hay cédulas duplicadas, cédulas con menos números de dígitos y quién sabe cómo el sistema anterior lo
tenía esa información así, ¿no? Y bueno, a uno le toca depurar en lo posible con procesos automatizados y ya a nivel ya más fino, toca incluso a mano, ¿no? Porque los datos tienen que estar papelito antes de salir a producción y eso también se prueba. Entonces, gran cantidad de cosas a probar en aceptación. ¿Qué defectos quiero encontrar? Flujos de trabajo que no cumplen con los requisitos, reglas de negocio que no están implementadas de forma correcta, fallos no funcionales como temas de seguridad, temas de rendimiento o de plano funcionamiento no válido, que el sistema no satisfaga requisitos contractuales, que el sistema no satisfaga las leyes y los reglamentos que debe cumplir. Todas esas cosas estoy buscando aquí a nivel de pruebas de aceptación. Fíjate que aquí yo ya no me concentro en que si el API se conecta o no se conecta, esas cosas de bajo nivel se supone que ya se superaron en integración y en sistemas. Ahora estoy como en un nivel más alto, ¿no? ¿Y quién es responsable? Pues ahí sí, ya entran los clientes, los usuarios del negocio, los que van a ser los operadores o administradores del sistema, son los principales actores. En todos los niveles los testers estamos, sino que en este caso somos más observadores y habilitadores que ejecutores, mientras que en el nivel de sistemas somos todo, ¿no? Somos los ejecutores. En el nivel de integración, los ejecutores son los desarrolladores, nosotros somos los supervisores, y en el nivel de componentes, los ejecutores son los desarrolladores y nosotros los supervisores. Y estamos ahí para verificar que cada quien pruebe su parte. Entonces, bueno, nos vamos a quedar ahí por hoy, solamente contarles que lo siguiente es, con lo que vamos a empezar el miércoles, es los tipos de prueba y hablar un poco de pruebas de mantenimiento y vamos a ver el capítulo 3 también. Y en los tipos de prueba, pues, los que están acá, ¿no? Son básicamente 4 tipos de pruebas: las pruebas funcionales, las pruebas no funcionales, las llamadas pruebas estructurales o de caja blanca y todas las pruebas que tienen que ver, que están relacionadas con los cambios que se hacen en el producto de software, que son básicamente los dos que ya he venido diciendo hasta la saciedad. Las pruebas de confirmación, retesting o repetición de pruebas y las pruebas de regresión, sino que ya por fin vamos a hacer el estudio, digamos, formal de todos estos tipos de pruebas que existen, ¿no? Luego vamos a ver que en cada nivel de prueba yo puedo trabajar los distintos tipos de pruebas utilizando técnicas y herramientas. Por eso se me hace que lo que mencionaba Sebas, el ATS, es una técnica particular para aplicar un tipo de pruebas en el nivel en que ellos están ahorita, que es el nivel de aceptación. ¿Sí? Porque es con usuarios finales. Pero eso ya lo vamos a, cuando Sebas nos traiga el nombre exacto, lo vamos a resolver el día miércoles. Hasta ahí nos quedaríamos por hoy. Les agradezco muchísimo la atención. A mí realmente me fascinan los temas de calidad y poder compartirlo con ustedes para que ustedes los puedan a su vez replicar en su futuro ejercicio profesional o actual ejercicio profesional si ya están trabajando o haciendo pasantías. Ese es pues mi objetivo, ¿no? Que todo esto les sirva a ustedes en la vida real, les ayude a conseguir mejores empleos, a tener mejores ingresos y objetivo muy puntual, a certificarse ojalá este mismo año. Así es que nos vamos a quedar ahí por hoy. Muchísimas gracias por su atención, chicos, y nos vemos el día miércoles. Por hoy no hay deberes, trabajen en el proyecto. Gracias, Inge. Chao, Henry, que estés muy bien. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta el miércoles.